Esta mañana le pido que incline bien su oído. No hablo de los oídos, hablo de su oído, para que podamos ver en el fondo del agua, el movimiento de los secretos del Señor. Así usted podrá entender por qué es que la letra mata. ¿Y por qué? Es el Espíritu el que vivifica. Usted podrá entender que puede tener 7 Biblias de diversas versiones a la par de su cama o en su biblioteca. Pero que mientras usted no ceda su corazón al Espíritu, mientras no tenga una comunión con el Espíritu, y mientras no esté consciente de que el Espíritu vino una vez a usted para quedarse, usted no podrá entender. La letra mata. El conocimiento, el gnosticismo, la filosofía, la tradición, el rito, el vamos al culto mata. El culto mata. Es por eso que nosotros no hacemos cultos y somos anticultos. Y estamos por Cristo. Y somos hijos de Dios a través de Cristo. Y combatimos lo anticristo, y no solamente lo que se opone a Cristo, sino aquello que pretende sustituir a Cristo, lo que también percibe su adjudicación como anticristo. Es simple y sencillo ver cómo Satanás engaña y ha venido engañando. Cristo vino, hizo su labor, murió, resucitó, ascendió y se sentó. Los sacerdotes de ayer no podían sentarse, solo ministraban parados. Pero Cristo ministró y se sentó a la diestra del Padre. Y tenemos que entender entonces que todas estas cosas acontecieron en un orden establecido, en un orden previamente establecido. Eso se llama propósito eterno. En Efesios, capítulo 1, y en el verso 4 y 5 respectivamente, se establece un vínculo estrecho en 2 palabras que están allí. Y lo quiero simplificar y hablar con cuidado, y hablar con calma, hablar con delicadeza. Hablar. Mas hablamos palabra de Dios en sabiduría, dice la palabra. Necesitamos hablar, no necesitamos ahora predicar, necesitamos hablar. Palabra de Dios, mas hablamos palabra de Dios en sabiduría. Sin embargo, leyendo nosotros el verso 4 de Efesios 1, porque recientemente dimos una reseña generalizada y volvimos a dar otra reseña, pero ahora entramos a un ámbito donde nos movemos los pies. Según nos escogió en Él. Elección. Escoger. Seleccionar. Señalar. Marcar. Nosotros somos seleccionados, somos marcados, somos señalados, somos escogidos, y eso tenemos que saberlo correctamente en el fondo de nuestros corazones. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes que todo existiera,
antes que cualquier partícula existiese. Nosotros ya habíamos sido escogidos. La palabra es profunda. La santidad es Dios mismo. Ser santo es ser separado para Dios a fin de que Él nos inunde, a fin de que Él nos sature, pero que nos sature con la verdad, que es, la verdad es Él mismo. La palabra es Él mismo. En el principio era el verbo, la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Cuando somos llenos de la palabra, somos llenos de Dios. No hay duda en aquello. Cristo dice: ustedes van a conocer la verdad y la verdad les va a hacer libres. Y Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad. El que recibe la palabra de Cristo, recibe la verdad. Y Pablo dice en Colosenses 3:16: la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Allí tiene que abundar la palabra, allí tiene que anidar la palabra. Así que no somos comunes porque somos santos. Somos imperfectos, tenemos malos comportamientos. Todos los que estamos aquí hemos pecado. No creo que haya uno. No me hable del niño recién nacido que también nació bajo pecado, porque viene de la carne. No me hable del hijo del pastor, que es correcto, porque es nacido según la carne. No me diga que los hijos del pastor, que el pastor es un hipocritón, un amenazante a su esposa y a sus hijos. Pórtense bien, den el ejemplo, porque ustedes son los hijos del pastor. Compórtense recto, camine recto, no hable tonteras, cuide su boca. Si cosías al pobre muchacho y lo haces más loco que vos, porque un religioso es sumamente loco. Así que tenemos que entender que el Señor tiene que inundarnos, que el Señor, que es único y que no es común, nos hace únicos a nosotros y no permite que seamos comunes. ¿Por qué no permite que seamos comunes? Porque somos santos, y ser santo es no ser común, y ser santo es ser distinto a todo lo demás. Cuando nosotros estamos juntos, nosotros somos distintos a los demás. Nosotros no somos comunes. Hay una elección que entendemos que se forjó en la eternidad. Hay un propósito eterno que vino de aquel que lo conoce todo. Hay una planificación. Hay alguien que creó los cielos y la tierra y las aguas del mar y los animales, el reino vegetal, el reino animal, el reino humano. Hay alguien que tiene cuidado en el viraje, en el movimiento, en la traslación de la tierra. Hay alguien que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Los ojos de Dios velan por la ciencia. No estamos dependiendo de la reunión de dos políticos en Alaska. Nosotros dependemos y conocemos lo que ocurre y sabemos lo que viene, pero no tememos, porque ni una hebra de nuestro pelo perecerá, por muy charraludos y chirizos y pelo de tusa que seamos. Ni una hebra de nuestro pelo perecerá. Y mucho más, dice según Romanos 5:9, mucho más, estando justificados ya en su sangre, por él seremos salvos del día de la ira. Si usted está esperando la ira, si usted está oyendo profecías al revés, y si a usted solamente le gustan las profecías de bomba, las profecías de demonios y las profecías, y no está en la palabra profética más segura, usted está mal. Usted tiene que estarse edificándose de la palabra de Dios, saturándose de Dios, llenándose del Espíritu, llenándose de Cristo, llenándose de la palabra. Eso es santificación. No hay otra forma de ser santificado.
Hay gente que piensa que se santifica con 10 días de ayuno, maltratándose el cuerpo, en el maltrato duro del cuerpo, dice el apóstol en Colosenses. Hay otros que se pierden, se hacen ermitaños, se meten en un cuarto, no quieren ver a nadie. Y es así como le viene aquel horrendo dolor de cabeza que no pueden ni salir a la luz, parecen topos. Pero es que ellos se están santificando. Ellos son correctos, ellos nunca han tenido error, ellos son perfectos, su comportamiento es inalterable, ellos son éticos, no solamente a Confucio siguen, sino que siguen la metodología griega, siguen la filosofía de los egipcios, siguen la filosofía de Babilonia, y allí están todas las filosofías juntas y opinan y no creen a la palabra del Señor. Hermanos queridos, santificación es ser separado para estar siendo saturado de la vida y de la naturaleza de Dios, de la vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Ellas producen vida y producen de esa manera la naturaleza de Dios en nosotros y van mermando nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza carnal, va mermando todo ese hombre que está amargado, todo ese hombre confundido. La misma naturaleza divina va reemplazando a ese hombre frío, a ese hombre vacío, a ese hombre afanado, a ese hombre sin confianza, a ese hombre que está desesperado, a ese hombre que no espera en el Señor, a ese hombre que no ha aprendido a esperar en Dios. Dios le ha provisto la esperanza para que aprenda a esperar en Él. Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Cristo ha confiado. Esa es la verdad de Dios. Ese es un procedimiento de un santo. Un santo que va tomando otra vida. Un santo que va cambiando de naturaleza. Y es así que entendemos entonces que la santificación viene gracias a la elección. Y que el producto de la santificación es ser sin mancha. Pero debemos de entender que la santificación no es el objetivo de Dios. El objetivo de Dios no es la santificación. No es tener un grupo de cosas santas. El objetivo de Dios no es tener una cantidad grande de gente santa, sino que el procedimiento es la santificación. Lo que Él quiere es lo que está en Hebreos capítulo 2, verso 10. Y esto lo llevo a la palabra para que usted vea la importancia de este asunto, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Está viendo esto? Obsérvelo, que el objetivo no es ser santo, que el objetivo principal es ser hijos. Que la santificación es un procedimiento dentro del marco de la elección o dentro del marco de la predestinación, del marco de la elección, del señalamiento, de la marca que Dios hace para con nosotros, para llevarnos al otro paso. En el primer paso está el trabajo santificador. ¿Cuál es? Allí es donde Dios lo realiza, en la elección. Por eso es que dice que fuimos escogidos para ser santos
y sin mancha. Pero a la postre continúa Dios haciendo su trabajo, nos santifica con la palabra, nos satura con su palabra. Así que Él lo que quiere es llevarnos a la filiación. Usted recordará lo que escrito está en Gálatas capítulo 4, verso 6, que lo veremos después. Entenderemos por qué razón el Espíritu del Hijo viene a nosotros. No solamente el Hijo vino a nosotros, no solamente el Hijo vive en nosotros, sino que también vive el Espíritu del Hijo. Este es el procedimiento de Dios, porque solamente a través del Espíritu del Hijo Dios puede mezclar nuestra naturaleza humana con la naturaleza divina. Dios puede santificarnos cuando Él se agrega a sí mismo a nosotros, y cuando nosotros nos agregamos a sí mismos a Dios en una relación recíproca. ¿Cómo es eso? Mas no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo también tengo que ser hallado en Él, porque Dios me puso en Cristo. 1 Corintios 1:30. Dios me puso a mí en Cristo. Y para mí, el vivir es Cristo, porque Dios me puso en Cristo. Ahí yo soy santo en Cristo. En 1 Corintios 1:30 me dice que Cristo es mi redención, que Cristo es mi justificación, que Cristo es mi santificación, estando yo en Él, porque allí fui puesto, y que Él es mi sabiduría, porque detrás de la persona de Cristo se esconden todos los tesoros de la sabiduría. Lo que requiero es la sabiduría de Dios, entender las cosas de mi Dios en estos aspectos, porque Dios necesita y yo necesito. Dios quiere mezclarse conmigo, Dios quiere agregarse a mí, y yo tengo que estar dispuesto a agregarme a Cristo para ser inundado de su naturaleza divina, para que mi naturaleza humana, carnal, vaya perdiendo fuerza y que la naturaleza divina en mí vaya acentuándose y vaya tomando el lugar que Dios ha propiciado para mí. Eso debo entenderlo como un hijo de Dios. No debo de ser simple, no debo de quedarme sin el conocimiento profundo de Dios. Tengo que crecer en la sabiduría de Dios, en la inteligencia de Dios, en la voluntad de Dios, porque Él me ha dado su voluntad para que yo crezca en la voluntad. Él me ha hecho un edificio, Él nos ha hecho un cuerpo. El cuerpo tiene que crecer y disponerse para ser morada de Dios en el Espíritu. Por eso es que somos un templo santo. 2:22 de Efesios dice que todos nosotros, no individuales, somos un cuerpo santo, santo, para ser morada de Dios en el Espíritu. Dios quiere morar en nosotros. Cristo tiene que morar por la fe en nuestros corazones. Y el Espíritu viene a morar a nosotros. Y nosotros tenemos que estar conscientes de unirnos al Señor, porque Él ya quiere, Él es el que está urgido de unirse a nosotros. Es por ello que 1 Corintios 6:17 dice: el que se une, el que se une, el que se une al Señor, un espíritu es con el Señor, unidos a Él y Él unido a nosotros. Nosotros somos uno con Él. Él es uno con nosotros. Cristo, cuando anduvo en la tierra como hombre, fue uno con el Padre, y el Padre fue uno con Él. Los dos
eran uno. Y la oración en San Juan 17 dice: Padre, que ellos sean uno, que ellos sean uno conmigo, así como tú y yo somos uno. Esa unicidad de Dios, esa garantía, esa bendición, porque esta es la primera bendición, porque somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nuestra primera bendición es el hecho de haber sido escogidos, señalados, marcados por Dios entre tanta multitud de gente que ha vivido en el mundo. Él nos seleccionó, nos apartó, nos escogió, dijo: esto yo lo quiero, esto lo quiero, a este santificarlo quiero, a este quiero, hasta llevarlo a convertirlo en mi hijo. Quiero hijos, no quiero santos, quiero hijos. Porque la santificación es un procedimiento, y la santificación es que se sume más y más de Él en nosotros. Y la purificación es que se vaya restando más y más y más de lo de nosotros. No hay que confundir santificación con purificación. Hay que ver que es necesario quitar la mancha, porque Él nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha. Pero las manchas son cosas que circunstancialmente se pegan en nuestras vidas, nuestras carnalidades, nuestros arranques de ira, nuestras cosas de hombre, esas partículas, porque nosotros somos la perla preciosa y de gran precio que vino el Señor aquel, hizo un hoyo y escondió esa perla y dijo: esta perla es mía, yo vendré un día a comprar esta perla, dijo el buen mercader. Pero a veces la perla tiene partículas, tiene manchas, y esas manchas también Él quita las manchas. Él no solo santifica, Él quita lo carnal, Él quita lo caído, Él quita lo débil, Él quita lo que no soporta el proceso de Dios. Él da fuerza al cansado. Él quita la mancha del ego, del yo, de la grandeza, de la fama, y nos lleva a la sencillez y a la humildad. Pero también nos lleva a la firmeza, a la templanza, porque nosotros somos de los que no retroceden. Dice la palabra bendita de Dios: el que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. Así es como nos mezclamos, así es como percibimos la naturaleza divina en nosotros, y es así como somos santos a medida que decidimos voluntariamente que lo de Dios se sume a nosotros, que lo de Cristo se sume a nosotros, que lo del Espíritu se sume a nosotros, porque el principio es la santificación como medio para llevarnos a la meta, porque la meta principal es que Dios quiere obtener hijos para llevar muchos hijos a gloria. Esto hay que entenderlo. Nuestra naturaleza necesita ser transformada. Segunda de Pedro, le invito ligeramente allí en el capítulo 1 de Segunda de Pedro, para que usted vea que allí hallamos la naturaleza. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 2. Estoy enseñando, lo estoy haciendo rápido. Quiero concluir lo más rápido dentro del proceso de la santificación. ¿Qué es lo que es la santificación? Un procedimiento. La santificación lo que quiere llevar a cabo es una transformación de nuestra naturaleza, para que la naturaleza nuestra merme y desaparezca y se asiente la naturaleza divina. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, Primera de Pedro,
1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. El divino poder que opera mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas. Así habla el apóstol de la justicia. Así habla Pedro, tan elegante. Preciosas nos ha dado, no nos dará. Ya las tenemos. Somos sus hijos. Ya nos eligió. Ya nos predestinó. Sabe que hemos sido débiles. Sabe que hemos caído. Sabe que somos carne. Sabe que somos humanos. Pero sabe que Él habita y cuida de nosotros, habitando en nosotros. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes. ¿De qué? De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia que tienen los líderes del mundo y de los deseos de poder que tienen los líderes del mundo y de las amenazas de hacer guerras si no se cumplen los caprichos en este mundo. Y Dios nos ha hecho huir de la corrupción de este mundo, porque el resultado de la santificación es venir asumiendo la naturaleza divina, y se nos va quitando la naturaleza animal, porque somos animales en algunos aspectos. Y recuerde que primero es lo animal. Con esto no estoy ofendiendo a nadie, estoy predicando la verdad. Y aquí en 1 Corintios capítulo 15 nos los dice el primer hombre, verso 47, para que entendamos sin necesidad de ser antropólogos. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, del Adán caído, traeremos también la imagen del Cristo celestial, del que nos santifica, del que nos ha redimido, del que nos escogió, de quien aquel nos agarramos para mantenernos en su atmósfera. ¿Está viendo? Animales, primero, más lo espiritual no es primero. Verso 46, sino lo animal. O sea que todos venimos como borregos, como vacas, como cabros, como culebras, como monos lasciviosos, como culebras venenosas. Generación de víboras, dice el apóstol, el profeta Juan. ¿Quién les enseñó a ustedes, culebras rejodidas, a huir de la ira divina? Eso es mío, eso de culebras jodidas. ¿Quién los enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Culebras, generación de culebras. Cristo también les dice, generación de culebras, porque las culebras tienen oídos, no oyen, tienen ojos y no ven. Y esto es un asunto de oír, y esto es un asunto de ver. Esto es un asunto de pertenecer a la otra culebra. Porque cuando hubo una mortandad en el desierto, a causa de las serpientes ardientes, en Números 21, le dijo Dios a Moisés, levántate una buena culebra, agárrate un asta, y ponela en la punta, una culebra de bronce, que no sea igual a esas culebras, que se distinga por ser de bronce, que se distinga por estar en un asta, y que se distinga por estar arriba. Y luego en el 3:14
evangelizando el Señor a Nicodemo, que era culebra, le dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre, la culebra de bronce, sea levantada para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Primero, somos culebras. Usted es culebra. Y más culebra he sido yo. Pero luego el Señor nos pasa a ser culebras, pero de bronces. Como Cristo fue crucificado, nosotros también estamos decididos a ser crucificados juntamente con Él. Somos culebras, pero somos santos porque Él nos ha santificado. Somos limpios porque Él nos limpia por la palabra, y somos sin mancha porque Él quita de la perla, de la piedra preciosa de su iglesia, las partículas de mancha. Él lo hace en un instante, Él lo hace en el mundo de la fe, en el lenguaje de la fe. Él lo hace porque Él no hace juicio sin misericordia. Él hace misericordia más que juicio. Él enjuicia al pecado, pero nos libera a nosotros. Esa es la importancia de ser santificados. Ese procedimiento tan hermoso nos lleva a percibir esa naturaleza, nos lleva a ser formados, nos lleva a ser probados, nos lleva a ser moldeados. Porque si no entramos a la naturaleza divina, no podemos ser moldeados por el divino. Dios nos pasa de un estado hacia otro estado. Así es que somos escogidos para ser santos, porque Él, para que Él, una vez santificados, nos predestine. Es lo que continúa en Efesios, en el verso 5. En amor, habiéndonos predestinados. A mí me parece un poco grotesco esta traducción cuando leo el original griego. Me parece que Cipriano y el otro, que se equivocaron tanto con la Reina Valera, que 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, que es un error, que este género no sale si no es con ayuno y oración. No es con ayuno y oración, es solamente con oración. En la oración está el poder, en el ayuno lo que hay es hambre y debilitamiento. Porque el ayuno es aflicción del alma. El ayuno no da ningún poder, ni acarrea ningún propósito, ni levanta a otro Elías. A mí me engancharon y estuve muy mal del estómago. Sin embargo, digo con sinceridad, el ayuno no se puede negar, no se descarta, se ayuna con propósito, pero no 41 días como un salvaje que ayunó 41 días para superar a Cristo y la barriga se le volvió como un globo chino. Sí, se hizo horroroso. Por ahí todavía ahí anda, horroroso, manejando una moto de estas del barrio, y es más ancha que la moto, le sale la nalga de la moto. Esos son los efectos nocivos que produce la religión. Esos son los efectos nocivos que produce la imposición. Esos son los efectos nocivos que producen las ordenanzas. Esos son las cosas nocivas que produce la ley. Eso es lo que produce el acta de los decretos. El acta de los decretos les da poder a los demonios, les da poder a los principados y a las potestades para que hagan fiesta de demonios aún en el seno de la iglesia. Nunca miré más gente endemoniada en la calle, no miré gente endemoniada como miré gente endemoniada en la iglesia. Jamás vi borrachos espirituales en la calle. Nunca. Vi borrachos conmigo que hablábamos pavosadas, pero no éramos borrachos espirituales. Pero en la iglesia miré borrachos espirituales e inconscientes.
Si alguien está inconsciente y dice que está lleno del Espíritu y está inconsciente, está lleno de otro espíritu que no es el Espíritu Santo, tal como lo asevera Pablo en 2 de Corintios 11:4. Esa persona tiene a otro Jesús, esa persona tiene otro evangelio y esa persona tiene otro espíritu que no es el Espíritu de Dios. Por eso el verdadero evangelio tiene su sello, tiene una familia, tiene su reino, tiene su cuerpo, entiende las eras, entiende todo lo que va atravesando, entiende el procedimiento o el proceso de Dios para llevarlo de un lugar a otro. Yo sé que soy santo si me inundo de Cristo, si me lleno de Cristo, si me lleno de su Espíritu, si me lleno del Padre. Soy santo si me lleno de la palabra, porque la única manera de llenarse de Dios es a través de la palabra abundando en mi corazón, conociendo. Por eso hablábamos un día de esto en el discipulado del viernes, sobre la sabiduría, la inteligencia espiritual en el conocimiento de su voluntad. Tiene que aplicarse con sabiduría y con inteligencia espiritual, que no es la inteligencia de la Real Academia tal, que no es la inteligencia de tal universidad universal, no, es algo que se consigue en las aulas del Espíritu por el propósito eterno que Dios da a nosotros, porque el Espíritu es el que nos enseña, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Entendemos? Y vamos concluyendo. La naturaleza es importante porque somos partícipes de esa naturaleza. Pero no podemos ir percibiendo esa naturaleza si no percibimos una renovación y una transformación de nuestro entendimiento, según revela la palabra en Romanos capítulo 12, verso 2. Porque antes de ser conformados, tenemos que ser transformados, porque no puede ser glorificado lo que no es conformado, y no puede ser conformado lo que no es transformado. Y en la transformación es que vamos asumiendo la naturaleza divina y somos partícipes de la naturaleza divina, y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se nos han sido dadas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz excelente. Tenemos que llenarnos de la verdad de Dios, tenemos que crecer en la sabiduría de Dios. La tarea del pueblo de Dios es ejercer el sacerdocio, el reinado. Eso no nos corresponde a todos, eso no es del pastor, eso no es del evangelista, eso es de todos nosotros. El Señor quería un pueblo de reyes y sacerdotes, pero cometieron la estupidez en el camino de levantar un becerro de oro. Y de ahí el plan de Dios con respecto al sacerdocio y al reinado se cambió. Y entonces surgió un sistema que venía de Dios, con el oráculo de Dios, sin paganismo, pero que era simplemente una figura. Venía con el oráculo, con la palabra divina, debido a que levantaron un becerro de oro. Y allí fue donde Dios decidió escoger sacerdotes para que ministraran a otros. Pero el plan de Dios siempre ha querido que nosotros entendamos de autoministración, que entendamos de gobierno, que entendamos de reino, que entendamos de legislación, que entendamos de vida, que entendamos de las cosas del Espíritu, que no están pegadas en el cielo, sino que están dispuestas a desprenderse del cielo
para la presencia de Dios habite en nosotros, para que la sabiduría de Dios habite en nosotros, para que estemos seguros de que somos escogidos, de que somos predestinados, de que Cristo viene pronto, de que no estamos para perecer. No nos alarmamos, no nos conturbamos, ni por letra, ni por carta, ni por palabra persuasiva. Estamos posicionados en el camino de Cristo, en la palabra de Cristo, en la verdad de Cristo, en la vida nuestra, que es nuestro Señor Jesucristo. Yo no quiero esta vida sin Cristo. Yo solo quiero a Cristo. No soy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, si no es juntamente con Cristo. Ciérrenme esa puerta porque no estamos en comunión con la mesa del diablo. Así que ser transformados, cambiar de naturaleza, hasta que seamos configurados a una forma, porque el Señor nos tiene que llevar a una forma, a un modelo, pero nos configura para llevarnos a una forma, a un modelo, pero es un modelo de la naturaleza divina, porque Él quiere llevarnos a ser hijos, pero quiere que primero seamos santos como un procedimiento inicial, porque si no empieza la transformación de nuestra mente, no podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso lo dice en Romanos 12:2. Tenemos que ser renovados y tenemos que ser transformados. No se conformen a este mundo, sino que transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra alma, con sus 4 componentes que llevan a cabo el corazón que Dios quiere de nosotros, necesita ser inundada en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad, en nuestro sentimiento y en nuestra conciencia, que es lo que se anexa para conformar el corazón que Dios quiere en nosotros, porque Dios lo que ve es el corazón, y lo que se presenta delante de Él son nuestros corazones, pero ya procesados, renovados, transformados, elevados, buscando la naturaleza divina y dejando la naturaleza humana, saliendo de la santificación que la produce la elección y entrando a la predestinación, donde percibimos la filiación de hijos. ¿Por qué? ¿Cómo es eso de que como que se nos asigna, según la versión Reina Valera, predestinados para ser adoptados? Yo me sentía mal como adoptado. Yo dije, es arrecho ser adoptado. Toda la familia es chela y llegó el adoptado que es quemado. O toda la gente es negra del África y me adoptan. Y yo soy chele, diente mazoso. Me siento mal. Y los negros tranquilos, tuani, bailando. Y yo todo diente mazoso, chele, chirizo. Me siento mal como adoptado. Yo decía, el Señor nos adoptó. Esto es claro, adoptado. No. La palabra en el original griego dice que somos predestinados para filiación, para pertenecer a la familia, para ser hijos de Dios, pero no adoptados. Adoptado, vení. El hermano, oye, aquí viene el adoptado, hermano adoptado, venga. No,
hijo. El que es hijo es hijo. El que tiene su padre es su padre. Yo he escuchado a yernos decir, ay, yo quiero a mi suegro como un padre. Espérate, no te andes confundiendo. Es que yo quiero a mi suegro es como un padre para mí, claro, porque le dispara. Y le dispara para darle de comer a la hija. Quiero a mi suegro como un padre. No te andes jeteando. Padre solo tenés uno. El que te dio la filiación por la predestinación. Por eso tenés que clamar, Abba, Abba Padre. Te voy a enseñar un pedacito, un secretario, como decía un siervo del Señor, en Levítico. Yo sé que te estoy llevando y te va a doler la cabeza, porque duele con solo oír decir Levítico. Pero en el capítulo 2 de Levítico hay un secreto. Ahí se revela Cristo en todo el Antiguo Testamento. El que no mira a Cristo en el Antiguo Testamento solo lee la historia de Sansón, que le gustaba a Dalila, que Dalila era modelo, que después tenía una muchacha que tampoco le gustó, que después Sansón andaba de puteando, y bueno, y que después se arrechó y agarró un poco de zorras, las amarró de la cola, le pegó fuego a las zorras en la cola y mandó a quemar todos los maizales. Pero la gente va leyendo y mira que qué raro este Sansón, agarró el poco de zorras, las amarró, les pegó fuego en la cola y mandó a quemar. Uy, qué cosa más fea, qué corazón es el de este Sansón. Pero la gente no entiende la revelación. Entonces ellos leen la historia, ¿verdad? Y entonces vino Sansón, lo agarró Dalila y le dijo, acostate en mis piernas, mi amor, porque soy piernuda. Y entonces Sansón se acostó en las piernas hermosas de Dalila. Y Dalila empezó a champucearlo, le puso gel en el pelo porque lo andaba largo. Y el asunto es que Sansón se durmió y le dijo, sí, mi amor, toma gozada. Yo me palmo por vos, Dalila. Aquí está el secreto. El poder está en mi pelo. Y Dalila lo mandó a pelonear. Y después pelón y ciego, que lo quería Dalila si no lo quería. Y luego pelón, ciego y amarrado por maje. Lo mataron a Sansón. Se murió derribando todo, pero se murió él. Su ministerio hasta ahí llegó. En todo el antiguo pacto, léalo, que es bueno, pero busque a Cristo. Busque a Cristo. Hay algo que Cristo, mire qué cosa, Dios santo, yo quería terminar tan rápido hoy, pero no porque voy a ningún lugar, porque a mí nadie me invita, pero sí le quiero enseñar algo, sí, porque soy muy liso, me zafo, no me gusta porque después si te oyen una palabra que vos la acostumbras que dijiste arrecho o algo, un pastor no dice eso. Si un matrimonio te invita a brindar porque están alegres, porque ya se está terminando después de tantos años, te invitan a brindar, se tragó una culebra en el vino, dice la palabra que hay culebra en el vino. Como decían en el tiempo del profeta, hay muerte en la olla. Eso lo dice un viejito por ahí. Pero si nosotros leemos la palabra de Dios y nos internamos en ella, eso está en Juan 5, si no me equivoco, lo que yo quiero compartir con usted. El Señor se lo dice, está en el 48, 49, creo. Quisiera que me ayude, o en Juan 2, no. Perdón, 5:39 de Juan. Muy bien, estoy llegando. Le dice el Señor a los fariseos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Hay gente que agarra la Biblia porque le parece que ahí está la vida eterna, y es cierto. Y ellas son las que dan, todas ellas, son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí,
para que tengáis vida. Porque solo al Cristo que encontramos en las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es el que nos produce vida. Pero hay gente que no sabe identificar a Cristo. En el tabernáculo, en el arca de Noé, no sabe identificar a Cristo. En el tercer día que salió la tierra a resurrección, no sabe identificar a Cristo. En el sol de justicia, no saben identificar a Cristo. Y estamos para gozarnos cuando leemos esto. Y aquí está Cristo, en Levítico capítulo 2, verso 4, cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será flor de harina sin levadura, amasada con aceite. ¿Qué piensa usted que se está revelando ahí? En la harina se está revelando a Cristo como hombre, y en el aceite se está revelando la divinidad de Dios. Lo que nosotros encontramos ahí es una mezcla. El aceite se mezcla con la harina. Naturalmente eso tendrá que ir al horno, porque piensa usted que Cristo sufrió aflicciones, persecuciones. ¿Por qué lo condenaron siendo inocente y por qué lo llevaron a muerte? Porque tuvo que ir al horno, porque Dios estaba con él. El aceite y Cristo, el aceite y la flor de harina, el Cristo Santo, porque la harina es fina y es blanca, el Cristo Santo estaba fundido con la naturaleza divina de su Dios, de su aceite, y fue así como él fue llevado al horno de las pruebas. Dios lo estaba configurando, Dios lo estaba formando, Dios estaba llevándolo a él a los caminos de la prueba, lo llevó al desierto, lo llevó a los fariseos. Los fariseos nunca lo estimaron, jamás estuvieron de acuerdo con él. Pero esto nos está hablando de la mezcla ahora de Cristo con nosotros. Como decíamos al principio, Pablo dice, mas no vivo yo, Cristo vive en mí. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Primera de Corintios 1:30 dice que el Padre nos puso en Cristo, para que Cristo sea la santificación nuestra, la redención nuestra, la sabiduría nuestra. Usted puede leerlo, y nosotros, si no estamos mezclados con Cristo, no podremos tener la naturaleza de Cristo a través de la palabra, ni podremos tener la vida de Cristo. Esto es lo que llamamos mezcla. La mezcla está, y ya la dijimos en 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu, es con el Señor. Salimos de la santificación para la transformación, para obtener la naturaleza divina, para ser partícipe de la naturaleza divina. Y siendo partícipe de la naturaleza divina, entramos a la filiación, al carácter de hijos. Y esto tenemos que entenderlo con delicadeza. ¿Cómo es que somos hijos? Gálatas capítulo 4, verso 6. ¿Qué es lo que se nos introduce? Estoy concluyendo, quiero ir más rápido, pero yo no quiero venir aquí en vano. Ahorita los viernes estamos transmitiendo para el discipulado en Argentina, en Venezuela, en Canadá, en El Salvador y en Washington, D.C. Juntamente con nuestro discipulado a circuito cerrado, solo para discípulos, se está transmitiendo así como estamos transmitiendo hoy, pero no para las otras
instancias, sino directos, en privado, solamente a los discípulos que estamos transmitiéndole junto con nuestros discípulos el día viernes a las 7 de la noche en este mismo lugar, porque consideramos que la palabra es delicada y tiene que hacer su efecto y tiene que dar al traste con toda la mentira de la sensación, con todo el concepto proselitista y con todo aquello de las amenazas de que te vas al infierno, que se le quiebra la canilla a tu hijo si no te arrepentís hoy, te va a comer el diablo. No. Tenemos que ser gente con la cultura del cielo. Para ello, Gálatas capítulo 4, verso 6, yo leo rápido. Y por cuanto sois hijos, ¿y por cuánto sois hijos? Porque el plan es la filiación. El plan de la predestinación es la filiación. La santificación solamente es un procedimiento. Pero la meta es llegar a ser hijos. Dios lo que quiere es hijos. No quiere un conjunto de santos ni un poco de cosas santas. Él quiere hijos. Hijos que mediante el proceso de la santificación que Él efectúa y la quitada de la mancha constante que Él efectúa, sus hijos vayan sufriendo, vayan estos individuos acercándose a la naturaleza divina y vayan sufriendo un cambio, una renovación, una transformación en su entendimiento y luego tengan la posibilidad de entrar a la filiación, que es lo que se ofrece por medio de la predestinación para ser adoptados, dice en la Biblia suya, Reina Valera, que es la que más se vende, adoptados para ser hijos. Entonces nos encontramos que en Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, no les envió al Hijo, les envió el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Uno, guárdelo, no aquí, guárdelo aquí, que la efervescencia suba aquí, después de tenerlo guardado aquí. Es importante entenderlo. Es bueno leer para el ejercicio mental. Es bueno orar para el ejercicio espiritual. La oración le es difícil a todo mundo, lo sé, a todo el mundo. Conclusión, a todo el mundo. Si la persona no tiene ejercitada la voluntad, nunca va a orar. Ora 1 minuto, 2 minutos y piensa que Dios le oyó, porque él tiene ojo, tiene oído, que oye de todo, pues, ¿verdad? Él es IA. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de vuestro Hijo, de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, ni del diablo, ni de los temores, ni de la muerte. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. ¿Está viendo? Pero ¿solamente necesitamos el espíritu del Hijo? No, necesitamos la vida del Hijo. Primera de Juan 5:12. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Necesitamos el espíritu del Hijo. Necesitamos la vida del Hijo. No podemos ser cristianos comunes porque somos santos. Y el que es santo es porque se santifica por la palabra. Y el que tiene sabiduría espiritual e inteligencia espiritual es porque tiene el conocimiento de la voluntad de Dios. Ahora entiendo que en la predestinación yo soy hijo, pero como hijo tengo que tener el espíritu del Hijo.
Si es que soy hijo, tengo que tener el espíritu del hijo que el Padre me envió para yo poder decirle Padre o Abba. Y tengo que tener la vida del hijo para no tener una vida común. Tengo la vida del hijo. Es cierto que vivo en este mundo, tengo una vida física, pero dentro de mí tengo una vida celestial con una naturaleza del cielo, y yo tengo dos naturalezas. Vivo en esta naturaleza humana, pero dentro de mí tengo la naturaleza divina, porque Dios ya ha crecido en mí, transmitiéndome su naturaleza. Él se ha fundido conmigo, yo me he fundido con Él, yo me he unido a Él, porque el que se une al Señor, un espíritu, es con el Señor. Ahora tengo la primera bendición y tengo la segunda bendición. Tengo la elección y tengo el derecho de ser hijo. Tengo el carácter de ser hijo. Todo lo merezco como hijo, porque soy hijo. Oh, gloria al Señor. Ahora entiendo, y aquí es donde se entiende la cosa. Cuando Cristo decidió soltar aquella palabra en resurrección, en el Evangelio según San Juan capítulo 20, si usted va allí conmigo en el verso 17, ya no le dijo, dile a mis discípulos, dile a los cabezones que quisieron quemar Samaria, dile al intrépido Pedro que quiso matar a Malco. No, Jesús le dijo, no me toques, porque María lo quería tocar. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Era solo su Padre. Pero como Él ya resucitó, Él ya llevó a cabo todo, Él lo consumó, viene y dice, ve a mis hermanos. Ya no solo soy el único hijo. Yo era el único hijo, pero ya no, porque mi Padre quiere que yo lleve muchos hijos a gloria. Él no solo me quiere a mí como hijo, Él quiere que a través de mí se multipliquen muchos hijos y que todos los hijos sean hechos en mí. Dile a mis hermanos y diles, subo a mi Padre. El Padre que era solo mío, ahora es vuestro Padre. Y diles que voy a mi Dios, al Dios que solo era mío, ahora es vuestro Dios. Y Joel, no estoy llamando a Joel, hijo él, hijo nosotros. Un padre tiene él, el mismo tenemos nosotros. Si Él es hijo del Padre, nosotros somos sus hermanos menores. Si el Dios de Él que lo envió a Él es el Dios de Él, también ahora es el Dios de nosotros. Ahora tenemos al Espíritu del Hijo en nosotros. Tenemos la vida del Hijo en nosotros y tenemos al Padre del único que era hijo. Ahora Él es el hermano primero, el primogénito entre muchos hermanos. Ahora nosotros también somos hijos, pero también tenemos la posición. Al ser hijos, tenemos la posición, tenemos el derecho. Eso ya se nos fue dado. Por la posición gozamos del derecho. ¿Del derecho de qué? Del derecho de heredar todas las cosas, las que estén en los cielos y las que están en la tierra. Todas las riquezas inescrutables del Señor son nuestro derecho. Es por ello que tenemos que aprender a legislar según la verdad de Dios. Los hombres tienen sus legislaciones, sus congresos, sus asambleas nacionales. Nosotros tenemos la asamblea del cielo. Somos legisladores. Nuestra ley es de vida
y ella la acarrea el Espíritu en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Y en Hebreos 8:10 dice: este es el pacto que haré con ellos, pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Y Hebreos 10:16 dice lo mismo: pondré mis leyes en sus mentes, en sus corazones, y las escribiré en sus mentes, y nunca más me acordaré, porque padezco de amnesia, nunca más me acordaré de sus pecados. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ahora estamos posicionados, somos predestinados por el Padre para ser sus hijos. Le voy a leer esto tan bello. Yo no quiero irme si no leo Romanos 8. Aquí hay una demandita que lo hace vibrar a uno. Pero esta demanda en esta posición es tan buena. Pero yo quiero empezar enseñando en Romanos 8 lo que nosotros somos, lo que no podemos ser. Pues no habéis recibido, 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Revise bien eso, afiáncese bien en eso, porque recuerda que tiene el espíritu del Hijo, que tiene la vida del Hijo, que tiene la paternidad, que la ratificó el Hijo en resurrección frente a María. Ahora somos sus hermanos, ahora tenemos nuestro Dios, y el mismo Dios de Cristo es nuestro Dios, y el mismo Padre de Cristo es nuestro Padre. Pues no habéis recibido el espíritu con E minúscula, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido, ya lo tenés ahí, el espíritu de adopción, el espíritu filial, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Y sabes qué? Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mira el 16, lo que dice: el Espíritu mismo, ese Espíritu de Cristo que vive en tu vida, ese Espíritu de Cristo que se te fue dado, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, dice el 17, y si hijos, también con derechos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos o estamos dispuestos a padecer juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Último paso, lo que está por ocurrir: glorificación. Lo voy a llevar al 29. Porque a los que antes conoció, este Romanos a mí me mata toda la vida, nunca se me quitó de mi vida. Yo llegué a los pies del Señor un 23 de abril del 94 y un propio 19 de julio estoy entrando casi muerto al hospital de Infonseca. Me aislaron en un cuarto porque iba vomitando toda la sangre y se suponían que eran mis estertores últimos para irme, pero yo estaba seguro y enamorado de Cristo y
No tenía miedo, estaba seguro. Pero Dios en su misericordia me sostuvo, me sanó. Un médico le dijo al otro, este viene peor que el que murió ayer. Lo oí clarito, o lo dijo ahí para acabarme de matar, mientras me metían a un cubículo con sábanas viejas, todas chancleteadas, y me dijeron como el ñajo antes. Y me tuve que desnudar y ponerme una gabacha, no de rico, una gabacha llena de cloro, y después montado en una silla, en silla de ruedas, me llevaron al lugar donde estaban los que tenían problemas pulmonares. Hoy se me olvida la enfermedad de hace mucho tiempo. Los que tenían tuberculosis. Pero 3 tuberculosos que estaban allí conmigo fueron dados de alta y recibieron a Cristo y tuvieron una experiencia espiritual conmigo. Y todos los otros presos, iba a decir, todos los otros enfermos que estaban más allá, todos los otros enfermos que estaban más allá, venían en secreto cuando se apagaban las luces del hospital y me decía que les hablara la palabra de Dios. Yo estaba embebido en la carta a los romanos. Yo lloraba con la carta a los romanos. Yo decía, no puede ser, esto es bello. ¿Por qué perdí tanto tiempo? ¿Por qué desperdicié mi vida? ¿Por qué me entregué a las cosas que no debía entregarme? ¿Por qué? Y lloraba pidiéndole perdón a Dios. Pero los hombres me dijeron, ¿podés darnos algo de lo que le hablabas a aquellos que se fueron con Cristo? Y empezaba yo a hablarles, hacía mi parada para descansar los pulmones y seguía hablándoles. Al final me dijeron, llegate, que nosotros te vamos a levantar, te vamos a parar sobre la cama y te vamos a poner lámparas para que nos prediques a todos los que estamos en esa sala en silencio. Me llevé regaños, me regañó, los hallaron a ellos en mi covacha, en mi no sé cómo, y me hallaron a mí donde ellos y me dijeron, usted sí no entiende, usted sí es bruto, usted qué gana con venir a hablar aquí, no es que se va a morir más rápido. Y fue allí donde Dios me sanó, y un día viernes llegó el pastor que yo tenía, que era y no era mi pastor, y llegó y me dijo que había unos bautizos, y él llega precisamente cuando me están diciendo, no tenés nada, vos estás de alta, ¿qué estás haciendo aquí? Pero es que habían llegado 2 mujeres, yo por eso no discrimino el ministerio de las mujeres. Llegaron 2 mujeres, oraron por mí, sentí discos girando a la derecha en una parte de mi espalda y los otros girando así a lo contrario, en una oración que hicieron por mí, personas sencillas. Y luego llegó el médico y me revisó y me dice, ¿y qué estás haciendo aquí? Un médico que llegaba a asistir a otro médico, no sé, a mí me tienen aquí, ya tengo tanto, vos no tenés nada, vos tenés que irte, pero cuando me voy, llame y ya te voy a dar la cuestión del acta. El que me da el acta me dijo, firma aquí, y el pastor que llegó y me dice, vengo a verlo, a visitarlo. Yo, qué bueno, pues vine a llevarme, porque él llegó en camioneta. Y me dice, y mañana hay bautizos, yo me bautizo mañana. Le dije yo, de los 12 que nos bautizamos, solamente me quedé predicando y el resto desapareció de Cristo. Y me bautizaron al día siguiente, débil, pesaba como 83 libras, creo yo, ustedes se imaginan. Me prestaron unos zapatos 44, andaba el pantalón que no me quedaba porque el hermano que me los prestó, él era recio, entonces tuve que amarrarme con una faja. Y mientras el viento me quería levantar en la laguna donde me bautizaron, el pastor me agarró y me agarraron 2 hermanos para que el viento no me alzara. Y así me bauticé, pero me bauticé llorando, con gozo y deseándome morir dentro del agua para irme con el Señor. Pero yo no sabía que había tanto. Y cuando vengo a Romanos, solo de eso me acuerdo. Y Romanos dice esto:
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que el Hijo sea el primero, el primogénito entre muchos hermanos. ¡Qué cosa más linda! Y yo que no entendía lo del verso 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito. ¿Cuál propósito? El de Efesios, el propósito eterno. Son llamados. Los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Qué son las cosas? La gente que te hiere, la gente que te abandona, las dificultades, las pruebas, las enfermedades, la escasez cuando nadie te vuelve a ver, las enfermedades, la escasez, el vituperio, los que no creen en tu ministerio porque no sos egresado, no sos pastor egresado porque Dios te libró de ese infierno. No tenés un sitio de honor. Te lo quieren dar y huir de ese sitio. Porque sabes a quiénes les corresponden esos sitios. Te quieren hacer miembro del cuello clerical ofreciéndote una canasta básica para empezar a sobrevivir en el ministerio y rechazas aquello. Porque Dios no te ha dicho que vayas. Vos estás empecinado en oír la voz de Dios y empecinado en orar y empecinado en estar con Él y empecinado en decirle yo he creído en ti, empecinado en decirle antes era ciego, era sordo, hacía lo que el hombre decía, hacía lo que mi corazón decía, hoy quiero hacer lo que tú dices, ahora creo a tu palabra, a tu muerte, a tu eternidad, a tu resurrección, a tu gracia, a tus bendiciones, a la grandeza tuya, a todo lo que tú eres y todo lo que me has prometido, sé que es mío, Señor. No hay angustia, hay seguridad en Cristo. Los que aman a Dios, las circunstancias adversas, todo eso te ayuda a bien, porque el propósito de Dios está allí y Dios no te va a abandonar en este propósito. El verso 19 me encanta. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, los cerros, los collados, las cordilleras de los Andes, los ríos, los mares, los volcanes, el reino animal, el reino vegetal, está esperando y está gimiendo y la tierra tiembla. Y la gente dice, horroroso temblor en Rusia. Cuando íbamos a predicar a El Salvador recientemente, nos encontramos con un salvadoreño y usted va para allá. Sí, vamos para allá a predicar la palabra de Dios. Eso está feo, está temblando constantemente. Deberían de quedarse unos 2 días más. No podemos quedarnos, tenemos compromiso con Dios. Dios ha de guardarnos. Y de remate nos llevaron a 1800 metros sobre el nivel del mar. Todavía nos elevaron donde estaba el hotel donde se iba a casar una pareja y no tembló y no llovió
cuando nos fuimos, aunque llegamos a la 1:30 de la mañana del día siguiente, cansados, llegamos y volvimos sin lluvia y seguimos predicando a Cristo, porque sin Cristo no somos nada. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto es tan grande, esto es tan hermoso. ¿Y qué es lo que dice Apocalipsis 21? Verso 7. Léalo con verso 7. Léalo conmigo. No tenga pena si antes amanecía en los bares y hablando tonteras y chismes. El que venciere. Esta palabra de vencer se la encomiendo mucho, que está también en la carta a las iglesias. Así concluye. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios. ¿Has llorado leyendo esto? Y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Yo seré su Dios y Él será mi hijo. Dice la palabra en 1 Corintios 1, concluyendo la parte final, esta belleza de 1 Corintios 1, exactamente en el verso 9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. ¿A qué tipo de comunión se refiere? A una comunión mutua. Yo lo deseo a Él, Él me desea a mí. Yo vivo en Él, Él vive en mí. Lo que antes consideraba como cosa excelente, hoy lo tengo como basura por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, Hijitos, 1 Juan 3:2 ahora viene a mi corazón, dice, hijitos, ahora somos hijos. Recuerde que no se trata de ser evangélico, de pertenecer a la iglesia de las sandalias de oro. No se trata del edificio con el excelente aire acondicionado. Lo podemos tener. Yo no ando creyendo en cosas que no se puedan. Pero sí hay algo más grande. Hijitos, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuándo? Ahora. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, cuando Él venga, seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es. Esa es una promesa que no se puede apartar a ningún lado. Lo veremos a Él y seremos tal y como Él es, probados, licuados, horneados, es que damos la talla en el marco de la santificación, la prueba, el horneo, la licuadora, todo lo que Dios usa, eso nos ayuda a bien. La gente que nos critica, la gente que se pone adversa a nosotros, las cosas que pensamos que van a salir de una manera y salen de otra. No importa, todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, en contener el espíritu del Hijo, en contener en nosotros la vida del Hijo y en tener la posición de hijo de acuerdo a la legalidad que Él nos ha otorgado conforme a las leyes puestas en nuestros corazones y nuestras mentes, siendo el principal pacto nuestro
allí estamos seguros, allí estamos garantizados. Hermanos, ese vínculo de escogidos y predestinados, no lo olvide, porque allí está usted en el proceso, en la santificación. Cristo quitando toda partícula que no pertenezca a la perla. Allí está el Señor santificándonos, llenándonos de Él, saturándonos de Él, invadiéndonos de Él, llenándonos de Él. Eso es lo único que vamos a hacer, abrirnos al Señor para que Él nos llene, para que su palabra calce, para que se nos despierte el hambre y la sed de la justicia de acuerdo a su palabra, para buscar primeramente el reino de Dios y después que se cumpla lo que Él dice, que todas las cosas sean añadidas. Le damos gracias al Señor en este día. Y cuando tenga preguntas,